Hola, hola, buenos días al Espíritu Santo. Ya estamos aquí en un devocional más. Quiero saludar a todos los que se empiezan a conectar. Bendiciones, yo soy la pastora Karina Ruiz, para los que no me conocen, y el tema de hoy es la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Amén. Y vamos a leerlo en Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es que estaba leyendo el 17, Elías era hombre justo. Pero vamos a volverlo a leer el 16 para no revolvernos. Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Hoy quiero invitarte a que si no has dado un like, un tap, es que estamos en diferentes plataformas. Si no te has dado a suscribirte a esta página también, te invito a que lo hagas para que podamos llegar a más personas, para que se pueda estar, ¿cómo se dice? Difundiendo a más personas, ¿verdad? Este mensaje. Y bueno, pues vemos aquí que la oración del justo puede mucho. Vamos a leer el contexto un poquito sobre esta palabra aquí en Santiago, que por primera, pues a mí me gusta mucho en este capítulo 5, cuando empieza en el versículo 7, da una instrucción en el libro de Santiago y dice, ser pacientes y orar. Yo no sé cuántos de nosotros somos pacientes. ¿Son pacientes o no? ¿O son impacientes? Yo creo que la mayoría de nosotros en la vida en algún momento hemos sido impacientes, pero no entendemos que cuando la oración del justo este, Dios la ve, ¿verdad? Es eficaz. Así que bueno, pues yo quiero compartirte que aquí dice que tenemos que ser pacientes. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. O sea, está esperando, está diciendo que la paciencia no es ahorita con el hermano, sino en la situación que tú estás viviendo, en la situación que tú estás pasando. Dios te pide que seas paciente, porque a veces uno dice, ya, Señor, pronto, Señor, ¿verdad? Ya no puedo con esto, ha sido muy difícil, ya quiero que se acabe esta prueba, ya quiero que pase este desierto, ya no quiero más este desierto. Y a veces se nos hace eterno, ¿verdad? El desierto que estamos viviendo. Pero recuerda algo, Dios no te va a dar una nunca prueba que no puedas soportar. Antes de todo te va a dar la salida. Vamos aquí. Dice en el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Luego dice que tomemos como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y si usted se da cuenta, en el libro de Job fue un hombre que de verdad aprendió la paciencia en medio de la prueba, porque la prueba, dice la Biblia, porque la prueba ¿qué? Produce paciencia. La prueba produce paciencia y dice que tengamos como ejemplo a los profetas que estuvieron en aflicción. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos leído profetas aquí en la Biblia que estuvieron en aflicción? De hecho, a Jeremías le decían el profeta llorón. Isaías estuvo padeciendo. Jonás huyó de la presencia de Dios, huyó, desobedeció. Y muchos, Elías se escondía en la cueva. Y muchos personajes, ¿verdad? Estaban ellos teniendo aflicciones en medio del mandato, en medio de la asignatura y en medio de lo que el Señor quería que ellos hicieran. Y muchos de nosotros estamos tal vez en una aflicción así.
Muchos de nosotros estamos pasando por situaciones muy difíciles, a lo mejor que uno puede llegar a decir, Señor, pero ¿por qué nada más yo? ¿Por qué los demás no veo que estén afligidos? ¿Por qué yo no veo que esa familia, que son bien malos, les vaya mal? Nada más a mí me está yendo mal. Y te das cuenta que a veces nos volvemos un tanto egoístas y que no estamos pensando en que a lo mejor tu dolor no es igual al de que tu igual al de tu vecino, que tu dolor no es igual al de tu compañero, al de tu hermano, al de tu amigo. Tu dolor es diferente, pero no quiere decir que tu dolor sea más grande que el del otro. Cada uno tiene sus aflicciones, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, ahorita o en estos últimos tiempos, como profetas levantados, porque tenemos que seguir profetizando la palabra de Dios sobre aquellos que no le conocen, estamos viviendo aflicciones. Estamos viviendo aflicciones, pero aquí nos exhorta, ¿verdad? Santiago, a que estemos orando y seamos pacientes en medio de la prueba. No dice que te estés quejando en medio de la prueba, dice que oremos. ¿Qué dice? Que oremos. Amén, amén, así es. Bendiciones para los que están conectados. Dice que oremos en medio de la prueba. Porque esta prueba que tú estás viviendo y que yo estoy viviendo nos está produciendo paciencia, hermanos. Paciencia, eso es lo que nos está produciendo esta prueba. Entonces, hermanos, qué hermoso es ver cómo es que Dios nos ha dicho que Él no nos va a dar una prueba que tú y yo no podamos soportar. Antes de todo, nos va a dar la salida. Amén. Porque con la prueba trae la salida, trae la respuesta. No tenemos un Dios que se goza de la injusticia ni se goza de la maldad, dice ahí en Corintios, que Él no se goza de la injusticia, que Él no se goza de la maldad, que Él es un Dios de amor. Dice en el 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí. Esto me gusta mucho y siempre oro así por algunos jovencitos. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Dice, para que no caigáis en condenación. Que tu sí, que vuestro sí sea sí y vuestro no caiga en condenación. Y dice en el 13, hace una pregunta. Yo quiero preguntarte hoy. Dice aquí la pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y todos, yo también. ¿Cuántos son afligidos por alguna situación? Yo ayer recibí una noticia y de repente como que me quise afligir y dije, no, Señor, y empecé a orar. Pero fíjate lo que dice después, en el 13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Y contesta inmediato, haga oración. No dice quéjese, llore, reniegue, pelee con Dios, dígale qué injusto eres, por qué nada más a mí, por qué nada más yo, ¿verdad que no? Dice, ¿está alguien aquí, entre nosotros los que estamos aquí? ¿Está entre vosotros algún afligido? Haga oración. Y luego dice, ¿está alguno alegre? ¿Cuántos de aquí estamos alegres? Amén, gloria a Dios, yo también. Yo tengo el gozo, tengo la salvación. Dice, cante alabanzas. Cantamos alabanzas porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar. Amén. Vemos que si estamos alegres, cantamos alabanza. Y en esas que estamos cantando, estamos glorificando a Dios. Y luego dice, ¿está entre ustedes algún enfermo? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos no es literal la gente adulto mayor. Eso es lo que tenemos que entender también.
Los ancianos de la iglesia, un anciano de la iglesia no quiere decir que es el adulto mayor. Un anciano de la iglesia es una persona que aunque es joven, es una persona preparada en oración, en palabra y en servicio. Amén. ¿Alguien dice amén? Entonces dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, o sea, la gente preparada de la iglesia, y oren por él, ungiéndole para esos que dicen que el aceite no, ¿con qué? Con aceite. Oren ungiéndole con aceite. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Qué importante esta palabra también, que cuando tú vas y oras por un enfermo, antes de orar por sanidad, escuche bien esto. Ese es un buen consejo que hoy usted puede recibir, porque a veces, mire, le voy a contar algo. A mí me han pedido muchas veces que vaya a orar por algún enfermo. Me piden. Puede venir a orar por un enfermo y de repente la persona muere. Y uno dice, pero iba a orar por sanidad. No. Dice, fíjese lo que dice aquí. Y la oración de fe salvará. ¿Qué dice? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Primero que hacer antes de orar por un enfermo es hacerle el plan de salvación. El plan de salvación, la oración de fe. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he sido un pecador, pero también sé que moriste por mí en una cruz para el perdón de mis pecados. En esta hora yo te recibo, Cristo Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y que tu Santo Espíritu descienda sobre mí con fuego, poder y gloria. Y en el día malo, en el día de la prueba y en el día de la provocación, me ayudes a resistir. ¿Cuántos dicen amén? Vemos aquí, hermanos, que está diciendo que antes de ir a orar por sanidad en un enfermo, ora por su salvación. ¿Ora por qué? Por su salvación, hermanos. Gloria a Dios. Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego ya dice en el 16, con el que empecé ahorita leyéndote, Santiago 5:16, confesaos, ¿qué dice? Vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Aquí cuando dice perdonar vuestras ofensas, no es como que vaya un sacerdote, a ver, dime tus pecados. No, confesar vuestras ofensas es que si yo te hice un daño a ti, yo voy y te pido perdón. Oye, ¿sabes qué? Perdóname porque te grité. Perdóname porque te lastimé, porque con mis palabras te humillé. Perdóname porque hablé mal de ti. Perdóname porque no supe cómo reaccionar ante esa situación. A lo mejor no tuve empatía, a lo mejor no me puse en tu lugar. Perdóname, ¿verdad? Y ahí es donde dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas. Y luego dice, y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí está, la oración eficaz ¿de quién? ¿Del inconverso? La oración eficaz del justo. ¿Y cuántos justos hay aquí? Usted me va a decir, no, hombre, yo soy bien injusta. No. La que está hablando justa. Delante de los hombres posiblemente sí, pero delante del Señor hemos sido justificados a través del Señor Jesucristo. Así que aquí estamos los justos. Por eso dice la oración eficaz del justo, hora eficaz. Yo voy a orar no dudando, sino creyendo que Dios va a hacer ese milagro del cual hoy yo voy a orar. Ejemplo, yo voy a orar por los que están aquí. Bendito Dios, oro por los que necesitan finanzas, Señor. Libera sus finanzas. Trae trabajo del norte, del sur, del este y del oeste. Y te pido, Señor, que esas finanzas sean multiplicadas al 100 por 1 y que todo lo que sus manos toquen, eso prospere. En el nombre de Jesús. Esa es una oración. Amén. Eficaz. La oración eficaz del justo. Amén. Así que bueno, espero que haya sido de bendición este mensaje. Nos vemos en el siguiente devocional. Dios te bendiga.